Ministerio de Educación presenta La Escuela del Aire. Juntos construyendo la escuela intercultural que queremos y merecemos. Con la Escuela del Aire, con la Escuela del Aire. Programa producido por la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DIGEIBIR. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Y amigos, amigas, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Hoy 28 de abril, en el año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Bienvenidos y bienvenidas al programa La Escuela del Aire. Como todos los domingos, les saluda su amiga Yulisa Molina. Y segundo Chuquipiondo, gustoso de compartir con ustedes una edición más de La Escuela del Aire, siempre por Radio Nacional 103.9, tu voz en la radio. Ñañay, ture chalay, ñaña chalay, mamay, hanya alin punchao, kachun hampas kunan punchao, kalpanchasunchi, guarmanchi kunataya kunan punchao, hatarichispanchi, que imayatapasiana pasunchi, pajarin punchao, yachay wasimangrinan kupaj. Mamita, papito, estoy mencionándoles que mañana es lunes, empezamos con fuerza y a darles bastante seguimiento a nuestros hijos e hijas para que empiecen la labor escolar con ganas y que no estén ahí de repente con desgano, y nosotros como padres también somos responsables de que nuestra educación mejore. A propósito de la mejora de los aprendizajes, hoy 28 de abril conversaremos sobre las rutas del aprendizaje en educación intercultural bilingüe. ¿Qué son estas rutas? ¿Cómo aportará en el trabajo de los docentes? ¿Cómo beneficiará en los aprendizajes de nuestros hijos e hijas? Es importante esto que vamos a conversar dentro de breve. En nuestra secuencia Perú Diverso, mañana es el Día Internacional, 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Tenemos un informe preparado en Perú Diverso. ¿Qué significa estas diferentes danzas del país? Aprendiendo juntos desde la diversidad. La Escuela del Aire, 10 años en tu familia. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por Radio Nacional, tu voz en la radio. Se habla mucho de la educación intercultural bilingüe desde el Ministerio de Educación, pero poco se ha avanzado en el desarrollo de herramientas que faciliten el trabajo de estos temas en el aula. Desde la DIGEIBIR, en los 2 últimos años, se viene trabajando intensamente en la elaboración de materiales que faciliten el trabajo pedagógico del maestro y permitan que la educación intercultural bilingüe de manera concreta en el aula. Es así que surgen lo que conocemos ahora, las rutas de aprendizaje en educación intercultural bilingüe. ¿Qué son estas rutas? ¿En qué aportarán al trabajo de los docentes? ¿Cómo mejorará los aprendizajes de nuestros hijos e hijas? Para conversar sobre las rutas del aprendizaje en EIB, o sea, Educación Intercultural Bilingüe en la Escuela del Aire, está con nosotros Sandra Rovillar Ferreira, docente de educación primaria, responsable del equipo currículo y propuesta pedagógica de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos y todas y gracias por permitirme un poco explicar a todos los oyentes sobre las rutas del aprendizaje para la EIB. Sandra, ¿qué son estas rutas EIB? ¿De qué se trata? Bueno, las rutas del aprendizaje para la educación intercultural bilingüe son herramientas concretas que le permiten a los maestros y maestras que trabajan en EIB le permiten dar algunas ideas, sugerencias metodológicas de cómo abordar el desarrollo de las áreas de comunicación y matemática desde un enfoque intercultural.
Es decir, esta herramienta es un material que el docente puede disponer para cómo trabajar la educación intercultural bilingüe en el aula. Es lo que siempre se ha estado pidiendo, porque muchos docentes ya puedo tener voluntad de hacer EIB, pero ¿cómo lo hago, no? Así es. Generalmente el discurso de EIB te plantea que los docentes tienen que incorporar los saberes propios de sus pueblos, de sus comunidades, al aula, al espacio educativo, escolar, mejor dicho, ¿no? Pero también no solamente los saberes, sino los procedimientos. Ese ha sido siempre el discurso de EIB. Las rutas lo que te plantean son concretamente cómo del discurso se va a la práctica. Ahora, estas rutas que desde la DIJIBIR se han hecho para el nivel inicial y para el nivel primario, ahorita se han sacado en 5 lenguas: Shipibo, Quechua Collao, Chanca, Quechua Chanca, Ayánica, y en castellano para las poblaciones cuyas lenguas no podemos sacar, ¿no? Se han sacado solo para el 3er ciclo. Estamos elaborando ya para todo el nivel primario y para todas las áreas, ¿sí? Pero ojo, las propuestas que te plantean las rutas son eso, son estrategias y no son modelos que el profesor tiene que seguir al pie de la letra. Las rutas lo que te plantean son algunos ejemplos, y que a partir de esos ejemplos tú puedas inferir y decir, uy, así puedo yo trabajar, y me pueden dar algunas ideas y de cómo se concretiza el enfoque intercultural. Mencionaste, Sandra, que ya hay rutas en 5 lenguas, ¿verdad? Y has adelantado un poquito sobre qué contiene una ruta de aprendizaje. Explícanos un poco más, ¿cuál, aparte de estas estrategias, aparte de estos ejemplos de cómo aplicar educación intercultural en las poblaciones, qué más podemos encontrar en un documento impreso, así como lo tienes tú ahora traído, sus documentos? Sí, estamos acá viendo las rutas de aprendizaje. Ahí? Sí, bueno, las características de las situaciones de aprendizaje que te plantean las rutas. De principio, un aspecto importante que nosotros enfatizamos mucho en EIB es que los maestros y maestras deben partir del contexto, y el contexto concreto nos lo da las actividades propias cotidianas que las comunidades realizan. Entonces, la ruta parte por una situación de aprendizaje basada en una actividad productiva que se desarrolla en la comunidad, ¿no? Puede ser la cosecha de la papa, la pesca con trampa, etcétera, ¿no? Dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Las rutas, como son materiales diseñados para cada pueblo, entonces las situaciones de aprendizaje son distintas. Entonces, de principio, parte de una actividad productiva o social concreta, ¿no? A partir de esa actividad productiva o social concreta, empiezan a diseñar cómo trabajar comunicación y matemática de manera articulada, ¿no? A partir, por ejemplo, tenemos la de la actividad de la pesca, ¿no? Pesquemos, aprendamos a pescar como el tío Incaniteri. Te presenta la situación de un relato, ¿no? Van a buscar al tío Incaniteri, y el tío Incaniteri les narra el relato de la pesca, ¿no? Cómo los ayánicas aprendieron a pescar. Luego el profesor regresa al aula y entre todos los niños construyen el texto a partir de lo que escucharon, ¿no? Posteriormente, los niños desarrollan este proceso metodológico de escritura y de lectura del texto que escucharon, del relato que escucharon, perdón. A partir de una experiencia, ¿verdad? A partir de una experiencia concreta. Y luego, posteriormente, desarrollan actividades de matemática
concretamente con la pesca. Es decir, primero los niños van a la pesca, escuchan al tío Incaniteri, luego van al aula y como que procesan todo lo que han vivido, ¿no? Y desarrollan actividades de comunicación, matemática. También pueden desarrollar las otras áreas, pero el ejemplo que te presenta la ruta es de estas dos. Es decir, que en este material un maestro puede ver cómo empiezo a trabajar tomando en cuenta una realidad, una actividad en una comunidad determinada. Pero también hemos visto que estos materiales lo tienen en varias lenguas, ¿no? Y el maestro lo puede trabajar en una lengua originaria con sus estudiantes. Así es, el reto de elaborar rutas de aprendizaje en diferentes lenguas ha sido grande, pero nos parece fundamental por un motivo. Generalmente existen materiales en lenguas originarias para los niños y niñas, para la escuela concretamente, para que el niño o niña lea, manipule y aprenda de ellos. Pero ha sido muy poco, creo que es la primera vez que desde el ministerio se elaboran materiales para el maestro en lenguas originarias. Por dos motivos. En primer lugar, porque nos interesan no solamente los saberes, sino los procesos como estos saberes se desarrollan. Y eso, explicitarlo en la lengua originaria, es distinto que escribirlo en castellano, por un lado. Y por otro lado, porque necesitamos que el profesor fortalezca sus capacidades de lectura y escritura en su lengua originaria. Sandra, ¿y cómo han elaborado estos materiales de las rutas de aprendizaje para el maestro? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, de principio estas rutas de aprendizaje para la EIB están articuladas, ¿no?, con las competencias y las capacidades que demanda la educación básica regular, ¿no? Es decir, si uno revisa las rutas de aprendizaje que se diseñaron para las escuelas monolingües y que se están repartiendo a todas las escuelas, verán que son las mismas, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos recogido estas competencias, capacidades e indicadores, y a partir de ahí los compañeros y compañeras de la DIGEIBIR elaboraron las diferentes situaciones que se concretizan en este material, ¿Será ¿no? con la participación también de los profesores de las regiones o y también nativos? Suponemos que saben hablar el idioma, ¿no? Bueno, esta primera ronda de rutas que se han elaborado han sido diseñadas por los especialistas de la DIGEIBIR. En esta segunda etapa, que estamos elaborando aproximadamente 58 fascículos ya en 7 lenguas y para todo el nivel primaria y todas las áreas, y para inicial también, nos demanda evidentemente un esfuerzo impresionante que es imposible que los especialistas de la DIGEIBIR lo hagan. Por lo tanto, recurrimos a otra estrategia, que es la de convocar a maestros y maestras de aula para que nos planteen situaciones de aprendizaje desde sus pueblos, desde sus experiencias y en su lengua, ¿no? En febrero tuvimos un primer taller con estos maestros donde nos hicieron unas propuestas de situaciones de aprendizaje. Hemos ido a sus regiones, a sus lugares para recoger estas propuestas, trabajar con ellos. Ahora las estamos organizando, sistematizando, y de acá a un mes y medio, 2 meses como máximo, ya tendremos los fascículos ya en las 7 lenguas y para toda la escuela inicial y primaria. Bueno, tenemos otras interrogantes para seguir conversando contigo. Volvemos que en esta diferenciación de que también hay otras rutas para las escuelas monolingües y otras para las escuelas bilingües después de este corte de la radio. Ya regresamos con La Escuela del Aire.